Me encantan estos equipos que cuando van ganando o cuando tienen una llave en ventaja, lejos de especular, lejos de andar mirando a ver qué onda, lejos de quedarse conformes con la situación, lejos de apuntar a buscar el empate, de meter el flechabús atrás y demás, van por todo. Van a destrozar al rival, van a aniquilarlo, a matar o morir. Así jugó Racing en el cilindro de Avellaneda, brindándole un espectáculo a sus hinchas en su casa y llevándose la victoria y la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, donde enfrentarán al Flamengo o a Estudiantes de La Plata durante las próximas semifinales, y con un equipo que de a poquito sigue desarrollando esta mística copera de la que tanto hemos hablado, de la que tanto hemos hecho hincapié desde que Racing se quedó con la Copa Sudamericana. Racing rompió un bloque de hielo gigante, que era esto de las pecheadas, que era esto de cagarla en las instancias eliminatorias de los torneos internacionales, y de repente se empezó a convertir en un equipo copero, con la Sudamericana, con la Copa, con la Recopa Sudamericana también, frente al Botafogo, con esta oportunidad de jugar las semifinales frente al Flamengo o frente a Estudiantes. Bueno, y desarrollando un equipo que jugó a matar o morir frente a Vélez, y con esta idea de ir siempre para adelante a pesar de tener la llave parcialmente ganada. El gol de Santiago Solari, que fue uno de los mejores de la cancha, y un Vélez que hizo lo que pudo, y un Vélez que estuvo muy deslucido, muy deslucido. Es como si a un frasco de acuarela le metes agua y se empieza a despintar el frasco de acuarela. Bueno, algo parecido. Un equipo muy aguado el de Vélez, que no logró hacer pie en el cilindro de Avellaneda, porque ni siquiera tuvo un rato para hacer pie el equipo de los mellizos Barros Echeloto, y un mellizo Barros Echeloto que, en lugar de poner toda la carne al asador, puso futbolistas que a lo mejor no pudieron responderle. Y ahora en un ratito vamos a hablar uno por uno de ellos. Sin embargo, me quedo con este Racing que va a fondo, con este Racing que juegue línea de 3, juegue línea de 5, juegue línea de 4, juegue como juegue. En la Copa está desarrollando una mentalidad de aniquilar a los rivales, y eso lo entiende a la perfección. Un Gustavo Costas que lo vive como hincha, que lo vive con sus jugadores a flor de piel, que se pone nervioso, que entra a la cancha a festejar los goles como si fuera un hincha más desde la tribuna, y eso denota que los jugadores también tengan esa llegada del DT que les permite jugar a matar o morir por la camiseta. Jugó muy bien Gabriel Rojas, jugó muy bien la línea de marcadores centrales, Colombo, Pardo, sacaron todo. Colombo medio mirado de reojo por algunas macanas que se había mandado. Pardo lo mismo, por ejemplo en la expulsión contra Tigre, Pardo medio que fue murmurado allí en el cilindro de Avellaneda. Lo mismo con un Facundo Mura que la rompió toda, que es un gladiador, que es un guerrero, que le ganó el puesto incluso a Gastón Martinelli, que había estado medio tocado. Y un equipo que tiene nombres, un equipo que tiene jugadores que a lo mejor le dan ese cierto recambio al DT que les permite justamente rotar y jugar con la misma intensidad en todo momento. Un Racing que no había comenzado bien el campeonato, un Racing que le costaba mucho jugar bien en el cilindro de Avellaneda, pero que ahora de a poquito se pudo acomodar y llega envalentonado al clásico contra Independiente, encima contra un Independiente que está último, y encima con el mote y la chapa de las semifinales de la Copa Libertadores. Un Racing que jugó a fondo, a matar o morir, y que jugó por momentos con línea de 4, por momentos con línea de 5, por momentos con línea de 3, pero no paró de atacar ni un segundo, y eso es lo que le da el mérito al equipo de Gustavo Costas, que es serio candidato a ganar la Copa Libertadores. Si se lo propone, si le hace un buen partido al Flamengo o a Estudiantes como visitante, tranquilamente se puede llevar el máximo título internacional. Con un gran Santiago Sosa, un Santiago Sosa que es un gladiador, un jugador hecho a la medida de Racing, que va al frente, que pone la camiseta por delante, y un jugador que si se tiene que fajar se faja, si tiene que jugar juega, si tiene que tocar toca. Un gran jugador, una gran adquisición de Gustavo Costas y compañía,
que le sacaron el jugo a este futbolista. Yo no soy muy partidario de los futbolistas polifuncionales. Yo creo que si jugás de una cosa, tenés que jugar de una cosa. Pero en este caso, Santiago Sosa pudo jugar como volante, por momentos lo hizo como marcador central, por momentos lo hizo como stopper, y denota esta polifuncionalidad que se le destaca al ex Atlanta United. Un jugador que te ordena el mediocampo, ordenó la defensa y que por supuesto es una línea de salida porque tiene buen juego con la pelota en los pies. Y obviamente, a pesar de esta intensidad, a pesar de esta situación de llevarte puesto al rival, hay momentos en los que hay que parar la pelota y jugar. Y Santiago Sosa es uno de los futbolistas que más te puede brindar esa situación. Los otros dos son Nardoni y Almendra. Dos futbolistas que también de a poquito se fueron acoplando. A lo mejor Almendra un poco más atropellado que Nardoni. Nardoni un poco más cerebral y un poco más metedor. Pero los tres acoplándose a este mediocampo. Hoy con un Nardoni que tuvo que salir a los 25 minutos por alguna que otra situación, pero entró un volante de características similares como lo fue Bruno Zuculini, que también ingresó, que también se pudo asociar al juego de Racing y que se metió rápido en partido. Esto de meterse rápido, de jugar, de tener dos pelotas para tocar y ya meterte en el ritmo del partido, también habla muy bien del ex volante de River. Después entró Saracho, después entró Rodríguez, jugadores con llegada, jugadores que no dejan de ser ofensivos para este Racing, que empezó a priorizar tener la pelota en el segundo tiempo, pero a pesar de la leve levantada de Vélez, fue el claro protagonista de este partido. Rápidamente se puso a prueba a Tomás Marchiori, tuvo muchas situaciones, y esto es lo que digo siempre: gana el equipo que patea al arco, gana el equipo que genera, gana el equipo que patea una vez, genera un córner, a partir de ese córner puede generarse otra situación, y a partir de esas cuestiones un equipo ya comienza ganando a pesar de que el resultado esté 0-0, porque encima, si vos pateás, si vos generás, si vos metés corners, si vos generás situaciones, obviamente Vélez en un momento estaba domesticado, parecía que le habían pichicateado anestesia y estaba completamente dormido, estaba al borde de morder la lona. Sin embargo, después el mellizo empezó a meter un poco de mano y parecía que Vélez empezaba a tirar algún manotazo, pero Racing lo domesticó y cuando vio el agujero metió la daga y dijo: bueno, ya está, vamos a hacer el gol. Se llevó por delante la pelota Santiago Solari y generó el 1-0 para la Academia. El gol de Imanol Machuca, que no fue, con un poco de culo, porque creo que todo equipo que apunta para campeón tiene que tener un poquito de esto. Y está claro que Racing durante esta tarde-noche lo tuvo. Con un Cambeses que llegó justo a tiempo, con un Cambeses muy rápido de piernas, lo que te cambia tener un arquero. Pero no un arquero bueno, porque yo no digo que Cambeses de repente sea la reencarnación de Oliver Kahn. No, yo te digo que Cambeses es un arquero rápido de piernas, un arquero que cuando tiene que salir sale, un arquero que habla, un arquero que tiene voz de mando, porque no es que se fue Arias y dejó de tener voz de mando el arco de Racing. No, entró este chico Cambeses que anda muy bien, un arquero que fue titular en Huracán, un arquero probado, un arquero que anduvo muy bien en Banfield también. Entonces denota que cuando vos tenés un arquero responsable, un arquero correcto, un arquero que tiene buena fuerza de piernas, un arquero que también te puede ordenar en lo defensivo, tranquilamente pasan estas cosas. Un arquero que tuvo la valla invicta en toda la llave, un arquero que cuando lo llamaron a contestar respondió, y un arquero que se quedó definitivamente con el puesto del arco de Racing a base de buenos rendimientos de él y a base de malos rendimientos de Gabriel Arias, el histórico, el arquero que fue el campeón de la Copa Sudamericana, el arquero que te termina dando la Recopa Sudamericana también, y el arquero que fue protagonista durante el campeonato doméstico. Sin embargo, insisto, este gran momento de Facundo Cambeses lo acompaña con el del equipo, ¿no? Porque después de esa derrota bisagra frente a Argentinos Juniors en la Paternal, Costas tuvo que tomar una decisión. Puso el rendimiento por encima del nombre, que es otra de las cuestiones que siempre venimos hablando en este canal, y que por supuesto te llevan a resultados como este, te llevan a ser el protagonista de una semifinal de Copa Libertadores de la mano de un arquero que estuvo rápido de piernas y te salva una pelota en la línea que era gol o era gol. No había manera de que esa pelota no ingresara del todo.
Posteriormente entró Gastón Martirena también para acoplarse un poco a la ofensiva. Tuvo un tiro libre por allí también para patear. Sin embargo, no pudo aprovecharlo el uruguayo. Y un Racing que a base del orden, a base de la intensidad, lo que metió Racing en el primer tiempo, en el segundo tiempo, no lo dejó jugar prácticamente a Vélez. Y se encontró justamente con un rival completamente dormido, completamente domesticado y que encima comete errores boludos. Porque lo de Elías Gómez contra Maravilla, metiéndole una trompada prácticamente en los primeros momentos del juego, realmente es de verde, realmente es de un jugador poco inteligente. Y como dijo Carlos Bianchi, sin jugadores inteligentes no se puede llegar a nada. Lo que hizo Elías Gómez contra Maravilla Martínez fue completamente de pasante. Fue de un jugador que recién está arrancando en la primera. No de un jugador que ya está probado, que jugó en River, que jugó en Central. Bueno, habla un poco de esta situación de Vélez. De que Vélez estuvo más comprometido en disputar, más comprometido en luchar que en otra cosa. Y que cuando quiso ponerse a jugar un poquitito, lo comieron las pirañas de Racing, lo comieron en la marca, por ejemplo, a Maher Carrizo. Y contó con un equipo que no pudo hacer pie en el cilindro de Avellaneda. Muy flojo Michael Santos, muy flojo. ¿Viste cuando vas a jugar y le das todas al rival? Bueno, así jugó Michael Santos, ni más ni menos. Un asco, un espanto lo de Michael Santos, que yo no entiendo todavía qué hizo para ser titular. Tuvo un par de situaciones, tuvo algún que otro gol, pero realmente fue muy flojo de papeles. Yo creo que Brian Romero en una pierna podría haber hecho muchísimo más que Michael Santos. De última, después, si tenés la oportunidad de cambiarlo, lo cambiás. Pero creo que Brian Romero no se tendría que haber perdido esta llave, por lo menos como titular. Después, bueno, vas viendo cómo se siente, vas viendo cómo va. Pero creo que lo de Brian Romero hubiera sido importante, más que nada por lo que significa para Vélez. Porque vos me vas a decir, pero Brian Romero era un jugador pandémico, era un jugador que estaba en Independiente, en River. Sí, pero para este Vélez significa mucho porque le dio un título, porque fue uno de los goleadores de aquel campeonato con Gustavo Quinteros. Y está claro que su presencia hubiera significado otra cosa, también incluso en lo espiritual, en lo emocional, en lo anímico. A lo mejor hubiera carreado un poco más que este muchacho que tiene mucho bigote, tiene mucha facha, pero le dio todas a los jugadores vestidos de celeste y blanco. Lo propio con Tomás Galván. Tomás Galván no dio pie con bola. Se notó mucho en el cambio por Lanzini. Se notó mucho que era otro jugador el que estaba en el puesto de enganche. Porque cuando entró Lanzini empezó a encarar dos tipos, dijimos, bueno, había un enganche jugando. Y resultó ser el exfutbolista de River que terminó jugando el segundo tiempo. Lo propio con Machuca, muy inconexo con el equipo. Al igual que Maher Carrizo, dos futbolistas que te pueden dar soluciones, que son picantes, pero que hoy desaparecieron completamente del mapa. O mejor dicho, con la marca los hicieron medio desaparecer del mapa. Entonces denota un poco este problema que ha tenido Vélez, este problema que ha tenido el equipo de los mellizos Barros Echeloto de asentarse correctamente en el campo de juego. Muy flojo de papeles la defensa también, por momentos dejando muchos espacios, por momentos no pudiendo frenar los ataques de a 4 futbolistas que tenía Racing. Yo creo que el mejor de la cancha para Vélez fue, además del arquero, Agustín Lagos, ¿no? Fue uno de los mejorcitos que tuvo Vélez, fue uno de los más regulares. A lo mejor Aliendro también tuvo algunas acciones buenas, pero buenas me refiero a 6 puntos, 5 puntos. Un Vélez que no pesó en el mediocampo, no pesó en el partido y por momentos parecía que el que tenía la necesidad real era Racing. Parecía que Racing era el que tenía que ganar. Y bueno, allí a partir de esas situaciones se fueron gestando las ocasiones de gol. Creo que Racing se lleva un partido importantísimo, un partido vital, un partido que le da mucha confianza para lo que resta de este 2025, porque va a jugar contra Estudiantes o contra el Flamengo. Si juega contra el Flamengo es uno de los mejores equipos de la Libertadores y el claro candidato a ganarla. Y si juega contra Estudiantes, otro duelo de equipos argentinos que te pueden dar cualquier cosa, en los que cualquier cosa puede pasar, porque ya pasa cualquier cosa en nuestro campeonato. Imagínate lo que puede pasar en una Copa Libertadores. Y Vélez, que se quedó con las manos vacías, se quedó con rendimientos muy flojos de papeles, y yo creo que los mellizos van a tener que empezar a laburar este tema del mercado de pases, empezar a laburar este tema del desarrollo de los jugadores juveniles que tanto vienen pregonando, y
empezar a armar un equipo a la medida de Vélez. Porque creo que lo de Michael Santos fue nefasto. Creo que lo de Manuel Machuca fue muy flojo. Lo de Elías Gómez también, después de hacer ese intento de penal contra Maravilla Martínez, fue realmente inédito, insólito. Y a partir de esta base empezar a construir un nuevo Vélez. Un Vélez más gladiador, un Vélez más de ataque, un Vélez que lastime un poco más, porque lo de hoy fue realmente ausente. Fue ausente de carisma, ausente de situaciones de gol y ausente de oportunidades de llevarse una llave que estaba realmente para cualquiera, por lo menos en los papeles previos. Racing ganó, Racing se mete en las semifinales de la mano de un equipo hecho a la medida de su entrenador. El entrenador quiso meterle un poquito de juego, pero una inyección con una jeringa así, de este ancho, de confianza. Con una inyección así de sentido de pertenencia. Y así lo vivieron. Y así lo sintieron sus jugadores. Que se terminan llevando un gran triunfo de la mano de un delantero que es, además de goleador, es pivoteador, te hace jugar al equipo, es funcional a los ataques. Si bien hoy no tuvo una tarde-noche completamente buena, Maravilla, fue funcional a sus compañeros. Fue importante para cada ataque de Racing y eso explica que el entrenador no lo saque, porque ni siquiera salió Maravilla. Tuvo un gran partido, Maravilla. Y, a ver, hablo de gran partido, hablo también 6, 7 puntos. No fue un jugador descollante, porque, a ver, la principal función de Maravilla es meter goles y no tuvo ni siquiera una situación. Pero se juntó a tocar, tiró paredes, por momentos abría la pelota hacia los laterales. Entonces habla de un delantero colaborativo, un delantero que, ¿por qué no?, puede llegar a ser uno de los mejores jugadores de esta Copa Libertadores. Señoras, señores, gracias por estar de otro lado. Se suscriben, los invito a sumarse a esta comunidad. Nosotros nos estaremos encontrando en un próximo video. Gracias por estar. Seguramente mañana con River Palmeiras retomaremos la programación. Saludos a todos, cuídense y será hasta la próxima. Chau, chau.